Hola, muy buenas tardes. Vamos a abordar esta tarde una lectura basada en el abuso sexual de menores y el silencio que los rodea. Este artículo fue escrito por Blanca de la Torre y dice lo siguiente. El abuso sexual de menores pertenece a la clasificación de maltrato infantil, considerado como uno de los más graves y difíciles de asimilar, tanto para la víctima como para sus familiares. El abuso de menores sucede por lo general en las familias disfuncionales, donde existen otros indicadores de violencia intrafamiliar, como el maltrato físico contra la pareja o los niños, las separaciones y divorcios, las familias monoparentales o el abandono simbólico de niños. Este tiene lugar cuando los padres están presentes en el hogar, pero no cumplen con los deberes hacia sus hijos. Para el mejor entendimiento es necesario exponer los tipos de maltratos contra los menores, uno de los cuales es el abuso sexual. La clasificación que vamos a ver ha sido retomada de la que presentan algunos estudios y que se hicieron en la Universidad de Murcia, en España, y que fue ordenada en la siguiente forma. El maltrato físico es aquella acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. Abandono físico es la situación en que las necesidades físicas básicas del menor, como la alimentación, la higiene, la seguridad, la atención médica, el atuendo, la educación y el cuidado, no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con él. Otra forma sería el maltrato emocional, que son aquellas conductas de los padres o cuidadores, tales como los insultos, los rechazos, las amenazas, las humillaciones, el desprecio, las burlas, las críticas, el aislamiento o intimidación que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño. También tenemos el abandono emocional, que es aquella situación en la que el niño no recibe el afecto, la estimulación, el apoyo y la protección necesarios en cada estadio de su evolución, lo que inhibe de su desarrollo óptimo. Existe falta de respuesta por parte de los padres o madres o cuidadores hacia las expresiones emocionales del niño, ya sean llantos, ya sean sonrisas, o a sus intentos de aproximación o de interacción. También tenemos el síndrome de Munchausen. Los padres o madres o cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministros de medicamentos e ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto, por ejemplo, mediante la administración de sustancias al niño. El maltrato institucional se entiende aquel que por malos tratos institucionales, cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedentes de los poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que violente los derechos básicos del niño y
o de la infancia. Y el abuso sexual es cualquier clase de placer sexual que un adulto obtiene con un niño desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que exista un contacto físico en forma de penetración o tocamientos para considerar que existe abuso, sino que puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual. Por un tocamiento diagonal se manosea a un niño con o sin ropa y se alienta, fuerza o permite a un niño que toque de manera inapropiada al adulto. Y el abuso sexual sin contacto físico, seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a un niño para obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia de algún menor, masturbación en presencia de un niño, mostrarle imágenes pornográficas, etcétera, etcétera. También se define el abuso sexual como contactos o interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente, asimismo al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que su víctima o cuando el agresor está en posición de poder o control sobre el otro. El abuso sexual de menores se debe definir a partir de los conceptos de coerción y asimetría de edad, ya que la coerción es el uso de la fuerza, el engaño o la presión, y debe considerarse como criterio suficiente para diagnosticar una conducta de abuso sexual a un menor. La asimetría de edad impide la verdadera libertad de decisión y hace imposible una actividad sexual consentida, ya que los participantes tienen madurez biológica y unas expectativas de vida diferentes. Entenderemos por abuso sexual infantil cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o una niña, incluyendo las siguientes situaciones. Realizar tocamientos de genitales del niño o niña por parte del abusador. Tocar otras zonas del cuerpo del niño o de la niña por parte del abusador. Desnudarse delante del niño y mostrarle sus propios genitales. Incitar al infante por parte del abusador al tocamiento de sus propios genitales. Penetrar la vagina o el ano o intentarlo, ya sea con sus propios genitales o con otras partes del cuerpo, dedos o con objetos, palos u otros objetos por parte del abusador. Ostentar material pornográfico a un niño o niña, como revistas, películas, fotos, etc. Contactar el abusador o abusadora de forma bucogenital al niño o niña. Exhibir sus genitales al niño o niña. Utilizar al niño o niña en la elaboración de material pornográfico. Observar los jugueteos sexuales o las relaciones sexuales que realizan con otros o el abusador mismo. Obligar a las víctimas a la prostitución infantil o trata de personas. Es de gran importancia tener claridad en la terminología usada
para el abuso sexual de menores. Los conceptos o definiciones pueden ser confusos y mal utilizados. En el caso de abuso sexual de menores, es necesario distinguir entre 5 conceptos básicos: abuso sexual, acoso sexual, incesto, violación sexual y pedofilia. Los 5 que se han usado indiscriminadamente sin la comprensión de su significado. El abuso sexual se refiere a incidentes repetitivos donde el agresor, por lo general persona muy cercana al niño, padre, pariente, amigo de la familia, maestro, etc., está ligada afectivamente al niño, que guarda en secreto el abuso por largo tiempo, que se siente comprometido y culpable y que con frecuencia es amenazado. El abuso sexual puede durar meses, es repetitivo y en algunas ocasiones se prolonga durante años. La víctima de abuso sexual es seducida por lo general sin violencia y se siente comprometida con el violador. Por lo mismo, guarda ese secreto. En otros casos ha sido amenazada y, sintiéndose culpable por participar en el suceso, que intuye que no es correcto, no tiene el valor para denunciar a su victimario. El abuso sexual de niños involucra violencia y fuerza menor porque se trata de seducción, supuesto cariño hacia el niño, aparentemente encubierto con la protección y o amenaza, mientras que la violación involucra una fuerza física mayor, amenazas contra su vida y muchas veces la tortura. Los niños abusados son frecuentemente resignados, ansiosos, miedosos y se sienten involucrados en algo prohibido y así se dejan manipular fácilmente por el exceso de miedo y el sentimiento de culpa, por lo que guardan silencio. Es importante contar con una definición de abuso sexual de menores y que ésta sea muy clara y precisa. De su claridad dependerán cuestiones de tanta importancia como la detección de casos y las posibilidades de realizar estimaciones estadísticas del problema. Se considera que existe abuso sexual a menores cuando la diferencia de edad que hay entre el violador y la víctima es de cuanto menos 5 años y la víctima es menor de edad, es decir, que se trata de un niño o un adolescente. La actividad sexual puede incluir penetración, sea vaginal o anal, diversos géneros de tocamientos o actos sexuales que no implican contacto, como la exposición y el voyerismo. Otra de las definiciones señala que el abuso sexual es todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un abuso sexual en todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para estimularse o gratificarse sexualmente. El carácter abusivo se le atribuye en la medida que, pudiéndose realizar estos actos con o sin el consentimiento del menor, se trata de actos para los cuales se carece de madurez y el desarrollo cognitivo necesario para evaluar su contenido o sus consecuencias. El acoso sexual ilustra con la invitación para un comportamiento sexual, pláticas de contenido sexual, miradas al cuerpo de niños, intentos para tocar su cuerpo, preguntas insistentes sobre sexualidad, señalamientos libidinosos y otras conductas por un estilo.
Por incesto quiero expresar que se ha producido abuso sexual entre consanguíneos, cuando están directamente implicados padres o hermanos, o cuando son responsables de un acto que será traumático para el menor. Existen distintas teorías que señalan que existe una coincidencia entre incesto y pobreza. Se ha señalado que el aislamiento social y la marginación son también factores que pueden influir en este fenómeno, pero no es determinante que solo el bajo nivel socioeconómico sea suficiente para explicar o justificar la aparición de abuso sexual de menores. El incesto es una muestra de grave patología familiar. Webitz evidencia que las víctimas del incesto provienen por lo general de una familia con padre autoritario y madre que no representa ninguna influencia educativa positiva. Por ejemplo, la madre que esté enferma crónicamente. Además de las familias muy conservadoras, con actitudes muy rígidas hacia el sexo. La represión de la sexualidad por parte de los padres es un importante predictor de futuro abuso sexual de menores. En los incestos en los que el agresor abusa de sus propios hijos, muy pocas veces se trata de una clara pedofilia. Por lo general, los sujetos son varones para los que el abuso sexual del propio hijo es una manifestación distinta de la patología sexual. Se trata más bien de trastornos de la personalidad o de relaciones familiares patológicas. Los verdaderos pedófilos, por lo general, no cometen incesto. Las experiencias de abuso sexual en la infancia, incestuosa o no, señalan que el suceso es una experiencia traumática que de algún modo hace al menor más vulnerable a otros problemas futuros que emergerán en caso que otras contrariedades o traumas vayan apareciendo en su vida. Aquí viene un caso en concreto que voy a seguir leyendo. Caso primero. La víctima de abuso sexual ha sido una niña de 8 años que fue abusada sexualmente por su hermano mayor y por un tiempo de más de un año. La familia, integrada por un padre alcohólico, cuya madre se halla concentrada en los problemas del padre, simbólicamente abandonó el cuidado de sus hijos. Los problemas familiares, pleitos, abusos de poder y padres sin interés en sus hijos llevaron a las dos criaturas a los abrazos mutuos, tocamientos y caricias entre sí, hasta tal grado que sucedió el abuso sexual. La víctima confesó que había momentos que sintió el agrado de las caricias, al ser el único cariño que había tenido en esta familia disfuncional. Posteriormente, ya en su edad adulta, ha desarrollado un trastorno de ansiedad generalizada y, es más, fobia social, graves dificultades en las relaciones heterosexuales, y todo esto como consecuencia del abuso que tuvo lugar en su infancia. El abuso sexual en la infancia impide el adecuado desarrollo emocional de la víctima y de la forma frecuente afecta a su vida, especialmente en el momento de la adolescencia y en la época del sujeto en la cual nace una necesidad natural en el desarrollo de las relaciones heterosexuales. En este momento despierta la vivencia traumática del suceso anterior
y la persona es sumamente vulnerable a una nueva relación. La angustia, el miedo y la desconfianza impiden a las víctimas el disfrute de una relación que en alguna forma revive la relación sexual patológica que se dio en la temprana edad. Es también el momento en la vida de las víctimas en que buscan ayuda y con frecuencia es la primera vez que después de muchos años denuncian el abuso sexual o señalan a su propia familia como incestuosa. Para que la víctima denuncie el abuso, sucede con cierta frecuencia que el victimario empieza a abusar de una hermana más pequeña y surge un sentimiento de celos o de protección de la menor, por lo cual denuncia el acto. De manera diferente, la violación sexual ocurre de manera abrupta y por lo general tiene lugar solo una vez. El violador tiende a ser una persona desconocida para la víctima y la violación se considera como un delito encomendado para el castigo al Ministerio Público. En muchas ocasiones puede ser resuelto de manera rápida, en especial por presiones y ayuda de sus ciudadanos o de la ciudadanía. Ser víctima de violación por un extraño es muy diferente, independientemente de que sea igual de doloroso que sufrir el abuso sexual de alguien muy cercano e importante en la vida de la víctima, y sobre todo en el tiempo prolongado en el que éste ocurra. Las secuelas de la violación serán muy diferentes y podemos decir más fáciles de tratar que las surgidas por abusos sexuales intrafamiliares que se prolongó a lo largo del tiempo. La pedofilia es una desviación sexual que consiste en que el pedófilo prefiere la satisfacción de su deseo sexual con los niños sexualmente inmaduros, por lo que en general tienen entre 8 y 12 años. Los niños, como su objeto sexual, no deben tener todavía los signos secundarios de la madurez sexual, como son los vellos púbicos, los senos en las niñas y la falta de la eyaculación en los niños. Igual es para el pedófilo muy importante la inmadurez emocional y psicológica de las víctimas, porque le atrae la ingenuidad, la dependencia, la espontaneidad y la transparencia en el pensamiento de los niños inocentes. El pedófilo es casi siempre bien aceptado porque él mismo se siente muy cómodo en compañía de niños, sabe jugar con ellos, les comprende y se siente seguro en el mundo infantil, ya que su propia inmadurez no le permite formalizar relaciones interpersonales con adultos. La diferencia entre el abuso sexual y la pedofilia está en la forma de realizar el contacto sexual. Al verdadero pedófilo no le importa tanto el coito como la penetración vaginal o anal. Se conforma con tocamientos, masturbación o sexo oral. Es muy común que el pedófilo busque un trabajo en el cual pueda tener acceso fácil hacia los niños, como en escuelas o grupos de scouts, ser maestros de música o de deportes y otros por el estilo. Pero debemos preguntarnos por qué en sociedades tan avanzadas tecnológicamente, así como en educación, en cultura y con una historia de desarrollo constante, suceden abusos sexuales contra menores. Es trascendental elaborar un análisis profundo de nuestra sociedad. La violencia está en el núcleo familiar, que más tarde
se extiende a la convivencia interpersonal y social, con gran peligro de que los patrones de conducta abusiva se repitan de nuevo. En una discusión sobre la violencia, es importante tener muy clara la respuesta de si esta es innata o es adquirida. La crueldad y la destructividad son exclusivas de la especie humana. Es necesario subrayar que la crueldad y violencia no están programadas genéticamente para creer que la podemos heredar, ni son biológicamente adaptativas. La agresión y la violencia de cualquier tipo son aprendidas por imitación, por el maltrato sufrido desde la temprana edad del niño o de la niña, o por la venganza contra la misma sociedad que ha permitido que un sujeto la sufra y se sienta abandonado por ella. La violencia es la forma más inferior o primitiva del poder, porque solo se puede usar para castigar, para destruir y para hacer daño. En diferentes estudios sobre personalidad se ha demostrado que la violencia instintiva del ser humano puede existir tan solo en casos que involucren su sobrevivencia, pero, por su parte, la violencia utilizada para dañar y provocar dolor a otro ser humano es aprendida desde la más temprana edad. Para comprender por qué un niño es violento o una niña es sumisa, debemos analizar el ambiente en el cual se desarrollaron cuando eran pequeños. El interés de la sociedad por la violencia fue hasta aquel momento, cuando el maltrato infantil fue reconocido como una problemática social, como una conducta similar al castigo infantil y como un fenómeno que contribuye a la proliferación de las sociedades más violentas, en particular a la reproducción de conductas antisociales. En las etapas del desarrollo del niño y a lo largo de la infancia y adolescencia es cuando aprendemos a ser violentos. En nuestros rasgos genéticos podemos haber heredado la impulsividad y el temperamento que influye en el desarrollo de nuestro carácter. Sin embargo, no se da el grado de convertirnos en personas agresivas y crueles. Para ser violentos tuvimos que vivir como experiencia propia la violencia y agresión contra nosotros mismos. Niños maltratados, provenientes de familias fragmentadas, disfuncionales, monoparentales o de padres adictos a las drogas, alcohólicos y agresivos, presentan mayor dificultad que otros niños que tienen las condiciones para un desarrollo óptimo. Es allí donde se aprende por medio del modelamiento y el aprendizaje social a ser agresivo y violento, a sentirse humillado, burlado y no amado. Un largo sufrimiento del niño origina el resentimiento y dolor de la propia experiencia. El sentimiento de estar desamparado o ser maltratado e ignorado nos convierte en seres resentidos, agresivos y violentos. Podemos concluir que la semilla de la violencia está en la familia. Rojas considera que los seres humanos poseemos un mecanismo fisiológico innato de lucha por la sobrevivencia y que cuando sentimos peligro respondemos con agresión. Esta teoría sería entendible como defensa del ser humano, pero no para herir a alguien que no es ni representa amenaza alguna para nosotros. Podemos recalcar que si el niño consigue la satisfacción de todas sus necesidades para el desarrollo como seguridad, amor,
satisfacción de sus demandas fisiológicas, etc., no tendrán ninguna necesidad de emplear su agresividad, ni siquiera la instintiva. Sin embargo, si sus necesidades vitales no han sido satisfechas o fueron ignoradas, tales niños experimentarán resentimientos contra los demás, serán desconfiados, temerosos y agresivos. Al fin, usando la teoría del aprendizaje social, no podemos compartir con los demás lo que nunca tuvimos y solo lograremos comunicar lo que vivimos y experimentamos en nuestras propias vidas. El que no ha sido amado no aprendió a amar. El que ha sido golpeado solo aprendió a golpear. Montagu sintetiza la génesis de nuestro comportamiento en la siguiente manera: la única forma de aprender a amar es siendo amado, y la única forma de aprender a odiar es siendo odiado. Existen distintos modelos interpretativos que tratan de explicar el maltrato y abuso sexual de menores. Moreno, en su investigación, revisa algunos. Los primeros modelos explicativos que han intentado esclarecer los orígenes de la agresión, del maltrato y del abuso sexual han sido los tradicionales, cuyo interés se enfocó en los problemas psicológicos y psiquiátricos, en las características individuales de las personas y de su eventual patología, y en las condiciones sociológicas como son la condición familiar, la cultura, el aislamiento social, la aceptación social, la violencia y la organización de la comunidad. Los modelos explicativos de la segunda generación han sido principalmente el modelo ecológico de Tversky, en el cual el autor considera que el ser humano está sumergido primordialmente en tres sistemas que influyen en su comportamiento. El sistema más cercano al individuo, en el microsistema reflejado en una conducta y comportamiento concretos de los miembros de la familia nuclear, y se trata del sistema que más determina el comportamiento de los individuos posteriormente. El siguiente sistema es el exosistema, que determina las actitudes y valores predominantes en cada grupo social, subrayando la educación en el sentido más amplio como el factor principal. El último sistema es más bien el relativo a la cultura en que se participa y se denomina macrosistema. El macrosistema influye en las posibilidades de acceder a recursos de ayuda y de protección en una sociedad. El individuo es un ser sumergido en una serie de sistemas cada vez más amplios, que son interactivos entre sí y que están intervenidos por una estructura de normas y recursos. El modelo transaccional de Csikszentmihalyi y Reisler explica el comportamiento de los sujetos a base de factores potenciadores o amortiguadores. Los factores potenciadores duraderos son atributos de larga duración que contribuyen a la aparición de malos tratos. Los potenciadores transitorios aparecen como aquellos factores a los que en situaciones difíciles las familias hacen frentes en un determinado momento y pueden predisponer a los padres a maltratar a sus hijos. Los factores compensadores a largo plazo son aquellas condiciones u atributos relativamente duraderos que disminuyen el riesgo de malos tratos, como lo que es la crianza amorosa y adecuada de los progenitores
que está potenciada por un apoyo social estable. Los factores amortiguadores transitorios son aquellos que, de manera momentánea, pueden proteger a la familia de una situación estresante, reduciendo la posibilidad de malos tratos, como lo es el apoyo psicológico, mejores ingresos económicos y la aceptación social. De acuerdo con esta teoría, los malos tratos solo tienen lugar cuando los factores potenciadores serán o superarán a los amortiguadores. El modelo explicativo de dos componentes de Basta es una combinación de las actitudes y estrategias del estilo disciplinario de los padres abusivos y las reacciones emocionales para intentar explicar la presencia del maltrato físico en las familias. El origen de este modelo es de la psicología conductista e intenta usar el castigo como estrategia de disciplina del desequilibrio emocional de los padres. Como explica Moreno, en ocasiones el agresor golpea porque supone que logrará un beneficio. Otras veces lo hace como respuesta impulsiva e involuntaria ante estímulos internos o externos. La última situación puede ser acompañada por una agresión instrumental intencionada. El comportamiento de los padres se debe a su incapacidad de encontrar una alternativa adecuada en una situación conflictiva, a la ausencia de habilidades sociales, de normas, de un historial de malos tratos y de otros factores sociosituacionales como el hecho de pertenecer a una clase social desfavorecida o el de habitar en un entorno conflictivo, además de otros de igual significado. El último modelo de la segunda generación es el modelo transaccional de golpe. En este se toma en cuenta la importancia de la secuencia en la aparición de malos tratos y los procesos psicológicos relacionados con la activación y afrontamiento de la cólera. Los factores compensadores pueden reducir el desarrollo del trastorno. Este modelo es el principio del aprendizaje operante y respondiente para la adquisición y el mantenimiento de la conducta. Por ejemplo, el castigo físico por parte del padre se ve reforzado por el cese de la conducta aversiva del niño. Entonces, el padre seguirá aplicando el castigo en situaciones similares. Los modelos explicativos del comportamiento humano abarcan la teoría del estrés y del afrontamiento, que señalan la importancia de estrés prenatal, estrés del niño y el estrés ecológico. El manejo de estrés depende de la evolución cognitiva, como el proceso primario y los componentes de afrontamiento o a la respuesta de este. Los niveles moderados de estrés aparecen cuando el abandono y el nivel de estrés muy severo en el maltrato físico. El modelo de procesamiento de la información social depende si ésta ha sido interpretada erróneamente o no. Es muy importante analizar los pensamientos y las creencias de los cuidadores en el maltrato infantil, conocer sus esquemas erróneos sobre sus hijos, sus valores y sus creencias. Su pensamiento erróneo interferirá en la forma en la cual se relacionarán con sus propios hijos. Debemos diferenciar entre el pensamiento automático, con sus reacciones impulsivas e inmediatas, y el pensamiento controlado, con la capacidad de interpretación
evaluación de la conducta de los niños y de los padres con sus malestares, como depresiones, ansiedad o angustias que degradan la relación. En el modelo explicativo que se centra en la familia en la cual sucede el maltrato infantil en todas sus facetas y donde uno de los padres sufre alteraciones psicológicas o psiquiátricas que no le permiten una crianza normal de los niños, se pone en duda que el trastorno psiquiátrico del padre sea la causa principal del abuso, porque la mayoría de los abusos sexuales de menores suceden entre personas que no tienen ningún trastorno patológico. Tampoco podemos justificar el abuso sexual por la pobreza, por la falta de oportunidades o por el nivel sociocultural bajo, porque el acto sucede en todas las clases sociales. Lo que puede confundir es el pacto de silencio en las familias de nivel sociocultural y económico más alto. La relación entre el maltrato infantil por parte de los padres está estadísticamente relacionada con los factores sociales y con el nivel de estrés de los padres y su incapacidad de afrontamiento o manejo del mismo. Los problemas económicos, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, la inseguridad y la desesperación por no poder solucionar todos sus problemas aumentan el riesgo del uso de sustancias ilícitas o el consumo elevado de alcohol entre los padres o entre los jóvenes, igual que el aumento de trastornos emocionales como son la ansiedad o la angustia por un futuro incierto. El abandono, la inseguridad, las privaciones emocionales y la falta de afecto y de amor aumentan la vulnerabilidad de niños y jóvenes para poder convertirse en víctimas potenciales de abuso en su desesperada búsqueda de cariño. Es importante el señalamiento a un problema que aqueja nuestra sociedad, en la cual todavía existe la exclusión de la mujer, a la vez que su aporte al funcionamiento de la sociedad. La desigualdad entre los sexos fomenta la prepotencia del hombre sobre la mujer y la hace más vulnerable e indefensa ante el acoso y abuso sexual. Podemos señalar el problema de género en la investigación realizada en el año 2006 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Instituto Nacional de las Mujeres y en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, quienes levantaron la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, con el propósito de brindar una información estadística que fuera seria sobre la violencia intrafamiliar. Los orígenes de la violencia están entrelazados en tres vertientes. La familia como cuna de la formación de los niños, las características de la personalidad de los padres y su vulnerabilidad para los trastornos emocionales y la falta de afrontamiento contra el estrés. La misma sociedad que fomenta las agresiones contra la mujer. Las actitudes culturales sexistas, las marcadas desigualdades económicas y la desorganización social están relacionadas con altas tasas de violencia sexual. Pero, ¿dónde sucede el abuso? ¿En qué situaciones y en qué contexto sucede el abuso? Las familias de las víctimas de abuso sexual parecen presentar ciertas características elaboradas gracias a estudios empíricos que han encontrado que las familias de las víctimas de abuso sexual, incestuoso
y no incestuoso presentan una menor cohesión, mayor desorganización y generalmente son más disfuncionales que las de niños no abusados. Las madres que se dedican a la prostitución son otro de los factores de riesgo de dichas familias. El abuso sexual ocurre con frecuencia en las familias que se presentan en una estructura familiar rígida, con un padre omnipotente, dominante, despótico y castigador. La personalidad de este tipo de padre y el uso de violencia permite reforzar su poder y el control sobre todos los miembros de la familia, independientemente de que el victimario utilizara formas de presión más psicológicas que físicas para alcanzar sus propósitos. La violencia sexual también tiene lugar en el seno de familias en las que hay una madre dominante y un padre sumiso y pasivo, y la relación incestuosa le sirve como seguridad. Otras familias donde acontece el abuso sexual son aquellas donde existe confusión de los roles y donde la madre se niega a asumir el propio o delega el suyo a la hija mayor, o en situaciones en las cuales es el padre quien no se muestra afectuoso y asume los cuidados domésticos. Las familias incestuosas viven en aislamiento social y no tienen relaciones significativas en su entorno social. Otro riesgo para el abuso sexual de menores se da en las familias que denominamos aglutinadas y que favorecen el abuso. Se trata de familias en las cuales no existe un espacio individual donde los niños comparten el lugar para dormir con sus padres y donde los hermanos están compartiendo recámaras con las hermanas y en los que los valores familiares no son muy fuertes. Ahí es muy probable que surja el incesto. Larson y Maddock, dos teóricos, elaboraron las estructuras de las familias incestuosas y delimitaron 4 tipos de características o de posibles causas. La primera es familia con delimitación rígida, que separa a los miembros del apoyo exterior. Son aquellas donde el incesto sirve para el intercambio de las emociones. El suceso por lo general tiene lugar sin violencia. Se desarrolla gradualmente y con un tipo de galanteo que culmina con el contacto sexual, frecuentemente entre el padre y la hija. Este tipo de incesto interviene como el falso y poco adecuado intento del padre para entablar en contacto más cercano con su hija. En segundo lugar, no existe una clara división generacional y esto permite una amplia escala de las manifestaciones transgeneracionales y la compartición de roles sociales. Este tipo de familia se nombra pansexual y la caracteriza la sexualidad de la mayoría de los aspectos de la vida familiar. Los padres exponen a sus hijos a una atmósfera de hipersexualización y de abusos físicos. En tercer lugar, la delimitación incierta entre miembros de la familia no permite la independencia de sus miembros, asegurando así la lealtad y la simbiosis de los mismos. Este tipo de familia se considera como típico y se caracteriza por una actividad sexual que sirve para dañar, descargar el coraje que es en muchas ocasiones dirigidos a una tercera persona. En el caso del incesto de padre e hija, hacia la esposa. El incesto entre hermanos, hacia los padres. Cuarto lugar, en las familias incestuosas no existe una clara demarcación entre la realidad y la fantasía, lo que permite a los miembros de la familia la continuación del tabú
y la represión de las situaciones o de los síntomas que en otras familias permita la búsqueda de ayuda. Este tipo de familia es esporádico, porque el incesto es la manifestación de un trastorno mental u otra disfuncionalidad del agresor. El victimario reacciona como si fueran los familiares personas imaginarias o en las situaciones de peligro. Este tipo de incesto es muy peligroso para la víctima. También es importante mencionar que en las familias incestuosas ha sido la madre quien, a su vez, había sufrido de abuso sexual en su infancia. Estas madres son testigos silenciosos del abuso de sus propias hijas para tratar de evitar la desintegración del núcleo familiar. Sabemos que las demandas de incesto ocurren más por parte de familias de clases socioeconómicas bajas y nivel educativo escaso, con adicciones al alcohol o a las drogas. Eso no quiere decir que en las familias de nivel socioeconómico o educativo alto no suceda. Es posible que en estas familias existan formas más sofisticadas de encubrirlo y eventualmente resolver la situación al interior de la propia familia. El análisis de las familias incestuosas señala que los niños víctimas de incesto no encontraron otro camino para cubrir su necesidad de amor y atención por parte de sus padres y paradójicamente retoman la responsabilidad por la cohesión familiar y se hacen responsables de su funcionamiento y consideran que cumplir con el deseo del padre o hermano es algo completamente natural. El abuso sexual puede tener lugar en cualquier contexto en el que exista convivencia entre niños y adultos. El lugar más frecuente es la familia misma. Puede ocurrir también en la escuela, en el consultorio médico, en el vecindario donde juegan los niños. El abuso sexual no es exclusivo de ciertas clases sociales. Más bien, diferentes estudios señalaron que las familias de niños abusados presentan con frecuencia múltiples problemas adicionales como el divorcio, la violencia, problemas psiquiátricos, consumo de drogas y menor cohesión. Explícitamente podemos afirmar que la disfunción familiar es el espacio moral en donde se producen múltiples factores de riesgo para que ocurra el abuso y mucha más vulnerabilidad para que los infantes puedan ser abusados. La tensión, el estrés, el abuso del alcohol y de las drogas, así como la ansiedad que esto produce entre los familiares con problemas y conflictos serios, es lo que propicia un ambiente negativo y ventajoso para que el abuso pueda suceder. Se puede resumir que las familias donde ocurre el abuso sexual tienen algunas características comunes y repetitivas. Estas se caracterizan por una falta de la definición clara de los respectivos roles parentales, por un comportamiento ambiguo y una comunicación confusa y poco descifrable. No existe una clara diferencia entre la afectividad y la sexualidad, especialmente en lo que respecta a la demostración de afecto físico por parte del padre hacia la hija, y donde la madre está simbólicamente ausente. Un peligro puede ser representado por las familias reconstruidas en segundas nupcias, y en las cuales aparecen nuevos integrantes como padrastros, hermanastras o hermanastros. Familias extensas con primos, tíos, abuelos o vecinos muy cercanos a la familia. Finkelhor señala que en muchos casos de incesto padre e hija, el ofensor en realidad era el padrastro. Frecuentemente el padrastro no se siente como el padre, pero si la niña ya está en la pubertad o en la adolescencia
y donde puede existir rivalidad entre madre e hija de esta manera, es más fácil que se propicie un ambiente facilitador del abuso. El abuso sexual se da con frecuencia junto a otras formas de maltrato, de modo que los que sufren abuso sexual sufren también maltrato emocional y en ocasiones negligencia o maltrato físico, lo que significa en los hechos que el niño está recibiendo simultáneamente distintas acciones de maltrato. Los abusos sexuales cometidos por un familiar son predecidos por maltrato físico, ausencia de alguien en quien confiar, el no haber ninguna persona al cuidado del menor y el alcoholismo de alguno de los padres. El abuso sexual extrafamiliar lo antecede el maltrato físico, el aislamiento social, el alcoholismo de los padres o el que alguno de estos hubiera muerto. El niño se deja seducir por la necesidad de cariño o supuesta protección ofrecida por el victimario, que en tales circunstancias resulta evidentemente falso. Como se señaló anteriormente, el abuso sexual ocurre en la familia, propiciado en esencia por el propio padre, el padrastro, un hermano, un primo, el tío o el abuelo. Si el victimario es una persona externa a la familia, suele ser alguien muy cercano al niño. Por ejemplo, un amigo mayor, el vecino, un maestro, o también alguien menos cercano, pero que se ha ganado la confianza del niño. Los especialistas mostraron que las familias incestuosas son familias socialmente aisladas, cuyos matrimonios son infelices, con una vida sexual insatisfactoria o inexistente, con confusión de roles donde las madres no pueden proporcionar protección a sus hijas porque son madres periféricas y no influyen en su educación. Finkenhall explica que el miedo al abandono también puede acercar a los miembros de la familia extensa a una relación sexual prohibida. En la confusión de roles, un padre actúa con su hija como si ésta fuera su esposa. Hermanos, hermanas, se tratan como si fueran amantes y no parientes. Si comparamos las familias de las víctimas y de los victimarios, podemos encontrar varios índices comunes. En los dos tipos de familias existe la disfuncionalidad, los maltratos emocionales, psicológicos, físicos graves, deprivaciones maternas, alcohol, adicciones a sustancias prohibidas y padres simbólicos o simbólicas y realmente ausentes. Pero ya como sabemos que la mayoría de los abusos sexuales provienen directamente del núcleo familiar o de parientes muy cercanos, debemos hablar sobre familias incestuosas, que Finkenhall las describe como socialmente aisladas, con el ambiente donde la desviación puede surgir más libremente. Tales familias están aisladas del escrutinio de la vista pública, lo que refuerza una cierta desestimación del tabú del incesto al interior de la misma. El fenómeno del abuso sexual de menores se ha convertido no solo en un problema muy vigilado por los profesionales de la salud, sino que a la vez despertó el interés de un amplio segmento de la población en general. El alarmante aumento de la preocupación por parte de los profesionales es debido fundamentalmente al incremento en los últimos años, especialmente en el continente americano y de manera sorprendente también en América del Norte, de casos de abusos sexuales contra menores. El abuso sexual de menores que transcurre al interior del núcleo familiar involucra a todos los sujetos que se encuentran en la cercanía del niño que ha sido víctima.
el soporte de las relaciones tempranas del niño deberían brindar una satisfacción emocional condicionada por la seguridad ante las influencias negativas, tanto del exterior como del mismo interior de la familia. Esta teoría interpreta la relación de la madre y el niño desde el punto de vista de la oferta de seguridad y de la relación estrecha con la madre. Así, la posición del padre, cuando él no es el abusador, por lo general intenta culpabilizar a la madre como la persona ausente que no tuvo la capacidad o la acuciosidad para ser vigilante, lo que se manifiesta como una ausencia que puede ser calificada como física o, en su caso, como simbólica. La ausencia del padre no agresor es casi una constante y en muchos casos podemos predecirla. Por lo general se muestra en forma de trabajos o ausencias nocturnas de la madre o también de madres enfermas crónicamente, de ausencias por frecuentes salidas cortas o prolongadas de la familia, o incluso por una suerte de ausencia simbólica en la cual el padre no abusador ignora lo que está pasando o propicia situaciones que ayudan al agresor a cometer ese abuso. Este tipo de madres son por lo general sumisas, tienen muy baja autoestima, han sido maltratadas por su pareja, son poco sociables y al contacto con el mundo dejan con frecuencia a sus parejas. El involucramiento del ambiente más cercano de la víctima se convierte a los miembros de la familia en cómplices o también en víctimas o en agresores. Todos los miembros del núcleo familiar, los parientes, los amigos, los conocidos, están involucrados en el suceso y asimismo en los desajustes emocionales y psicológicos que éste conlleva. Un sentimiento de rabia, de impotencia, de incapacidad para proteger al niño y el de culpa no son solo los sentimientos de la víctima, sino de todos cuantos sabían o se enteraron del abuso posteriormente. El abuso sexual en la familia es un síntoma de la disfuncionalidad de esta y no la causa, como algunos creen. La disfuncionalidad de la familia es el reflejo de los modelos de interacción entre padres e hijos patológicos, de la diferencia y desinterés que son consecuencia de la inconformidad en la satisfacción emocional entre quienes participan en la vida familiar. Podríamos seguir y podríamos hablar, pero ya llevamos mucho tiempo y vamos a tener que dejarlo aquí, pero continuaremos hablando del niño como víctima, para que veáis exactamente cómo es la situación de ese niño, esa niña, víctima de esos abusos sexuales. Mientras tanto, comienzo con la siguiente lectura. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Chao, buenas tardes.